Cristo le ama y quiere que la verdad de su palabra, que nos dejó escrita en la Biblia, se dé a conocer. Y hay una quinta profecía sobre el por qué al apóstol Pedro no se le puede considerar como el primer papa de la Iglesia Católica. Nuestro Señor Dios Jesucristo, quien es nuestro ejemplo, vino a este mundo a servir, como Él tan claro lo dice en Mateo 20:28. Hagan como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por una muchedumbre. Y cuando sus apóstoles están discutiendo por saber cuál es el principal entre ellos, les dice, como escrito está en Marcos 9:35. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Por lo tanto, en el reino de Jesucristo no hay liderazgo, y es por eso que el apóstol Pedro no puede ser el primer papa, porque los líderes o altos jerarcas o papas de la Iglesia Católica no están para servir, sino para ser servidos, lo que a simple vista está cómo viven con grandes lujos y privilegios. Página 1. Primera gran mentira sobre doctrinas de la Iglesia Católica. Tercera parte. ¿Por qué el apóstol Pedro no puede ser el primer papa? Tercera parte. Primera mentira. No hay en ningún lugar de la Biblia que diga que el apóstol Pedro fue o era considerado como un papa, mucho menos como el número uno o el líder de los apóstoles. Y esto fue muy bien aclarado por nuestro Señor Dios Jesucristo, a pregunta expresa de los mismos apóstoles. Lucas 9:46. A los discípulos se les ocurrió preguntarse cuál de ellos era el más importante. Jesús, que conocía sus pensamientos, tomó a un niño, lo puso a su lado y le dijo: el que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El más pequeño entre todos ustedes, ese es realmente grande. Lo que se considera como la quinta profecía que se iba a cumplir cuando surgiera una iglesia que quisiera darle preeminencia a alguno de los apóstoles, como lo hace la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Quiere hacernos creer que el apóstol Pedro es el primer papa de su iglesia, pero nuestro Señor Dios Jesucristo les aclara a los apóstoles que entre ellos no hay liderazgo. Por lo tanto, ninguno de ellos llegaría a ser líder único, pues todos deberían considerarse como servidores, como escrito está en Marcos 9:33. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa Jesús les preguntó de qué venían discutiendo por el camino. Ellos se quedaron callados, pues habían discutido entre sí sobre quién era el más importante de todos. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Ya desde esta indicación, Jesucristo dice claramente en el versículo 35, y se lo dice directamente. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. En esto, dicho anteriormente, se echa por abajo a lo que la Iglesia Católica considera como un papa, o al que le llaman Santo Padre, porque ellos, o sea los papas, no están para servir, sino para ser servidos. Y lo más notable es con todos los lujos que viven, con tanta ostentación, y ellos están para ser los primeros, y que todos les sirvan, y mucho menos para ser el servidor de todos. La palabra de Dios tiene algo muy peculiar y es de que nunca se contradice, ni lo que está escrito en el Antiguo Testamento entre sí,
ni lo que escrito está en el Nuevo Testamento entre sí, ni lo que está en el Antiguo Testamento con lo que escrito está en el Nuevo Testamento y viceversa. Puede llegar a complementarse, pero esto es algo muy diferente, pero nunca a contradecirse. Jesucristo no dejó entre sus apóstoles a ningún cabecilla o líder, mucho menos a ningún papa, y todavía se aclara mucho más como escrito está en Lucas 22:24. Luego comenzaron a discutir sobre quién de ellos era el más importante. Jesús les dijo: los reyes de las naciones las gobiernan como dueños, y los mismos que las oprimen se hacen llamar bienhechores. Pero no será así entre ustedes. Al contrario, el más importante entre ustedes debe portarse como si fuera el último, y el que manda como si fuera el que sirve. Porque, ¿quién es más importante? ¿El que está a la mesa o el que está sirviendo? El que está sentado, por supuesto. Y sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Ustedes son los que han permanecido conmigo, compartiendo mis pruebas. Por eso les doy autoridad como mi Padre me la dio a mí, haciéndome rey. Ustedes comerán y beberán a mi mesa en mi reino, y se sentarán en tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Este pasaje es todavía mucho más aclaratorio y nos complementa la quinta profecía. Fíjese nada más lo que dice el versículo 25, porque Jesucristo les instruyó a que deberían servir y no hacer que los demás les sirvieran. Jesús les dijo: los reyes de las naciones las gobiernan como dueños. Y precisamente el famoso Papa es considerado como un rey, y más que un rey, porque tiene los siguientes nombramientos: su santidad, Santo Padre y Sumo Pontífice o Sumo Sacerdote. Y entre los otros también Obispo de Roma, Vicario de Cristo y sucesor de San Pedro. Que debemos de saber que el Vaticano es un país soberano o una nación o estado independiente, y el Papa es considerado como su jefe de estado. Pero Jesucristo les dice a sus apóstoles al final de este versículo 25: los mismos que las oprimen se hacen llamar bienhechores, porque los caudillos, llámense reyes o gobiernos, son los líderes que gobiernan esas naciones. Y en el caso del Vaticano se les llama papas, pero son como reyes, porque llegan a tener sucesiones, al igual que las tienen los reyes, aunque sea de manera diferente, aunque también fungen como gobernantes o jefes de Estado. El Vaticano es un país soberano debido a los pactos de Letrán de 1929, que establecieron un Estado independiente para la Santa Sede y la Iglesia Católica, garantizando su autonomía frente a Italia. Para ser considerado un país debe tener territorio definido, población, gobierno propio y capacidad de establecer relaciones internacionales, requisitos que el Vaticano cumple con su propio territorio, leyes canónicas, el Papa como jefe de Estado y su propia representación diplomática. El Tratado de Letrán, en italiano Patti Lateranensi, en latín Pacta Lateranensia, fue uno de los pactos de Letrán de 1929, acuerdos entre Italia bajo el reinado de Víctor Manuel III y Benito Mussolini, y la Santa Sede bajo el Papa Pío XI, para resolver la prolongada cuestión romana. El tratado y los pactos asociados recibieron el nombre del Palacio de Letrán, donde se firmaron el 11 de febrero de 1929. El Parlamento italiano los ratificó el 7 de junio de 1929. Mussolini
reconoció que necesitaba a la Iglesia para generar un verdadero apoyo popular a su dictadura. Mussolini se había declarado ateo y mostraba públicamente muy poco respeto hacia cualquier religión. Pronto el pontífice y el dictador entablaron negociaciones secretas a través de emisarios. El resultado fueron los históricos acuerdos de Letrán de 1929. Entre los cánones principales está que se prohíbe el matrimonio a los sacerdotes, diáconos, subdiáconos y monjes. También les prohíbe mantener concubinas y la permanencia en sus casas de cualquier mujer diferente a las admitidas por los antiguos cánones. El tratado reconoció a la Ciudad del Vaticano como un Estado independiente, bajo la soberanía de la Santa Sede. Italia también acordó otorgar a la Iglesia Católica una compensación financiera por la pérdida de los estados pontificios en 1948. El Tratado de Letrán fue reconocido en la Constitución italiana como el instrumento que regula las relaciones entre la República Italiana y la Iglesia Católica. El tratado estableció la Ciudad del Vaticano como un país independiente, otorgando así 44 hectáreas de tierra que ahora serían totalmente independientes y gobernadas por el Papa, y que a estos momentos tiene uno de los bancos más ricos del mundo. Por lo tanto, el Papa no concuerda con lo que Jesucristo nos dice de cómo tendría que ser el mayor entre sus apóstoles, como se vuelve a repetir lo que escrito está en Lucas 22:26. Pero no será así entre ustedes, al contrario, el más importante entre ustedes debe comportarse como si fuera el último, y el que manda como si fuera el que sirve. Porque, ¿quién es más importante, el que está en la mesa o el que está sirviendo? El que está sentado, por supuesto, y sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Pedro no puede ser el primer papa, porque Jesucristo les instruyó a que deberían servir y no hacer que los demás les sirvieran, como están acostumbrados los papas. Y esto era una profecía sobre la Iglesia católica, apostólica y romana, porque el Papa es considerado y se comporta como un gobernador. Su ostentosidad es tal que es en muchos casos mucho más que los reyes de la tierra, y su injerencia en todos los países del mundo es notoria a simple vista. Lo que no concuerda con lo que Jesucristo le dice a sus apóstoles, y lo más impactante es cómo les hace ver que esto de ser servidores y no líderes o gobernantes también influye en el reino de los cielos, como escrito está en Mateo 18:1. En aquel momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niñito, lo colocó en medio de los discípulos y declaró, en verdad les digo, si no cambian y no llegan a ser como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. El que se haga pequeño como este niño, ese será el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Por lo tanto, ninguno de los apóstoles es considerado como mayor a los otros. Todos son iguales y por lo tanto servidores como lo fue Jesucristo. Y ninguno de ellos puede estar en preeminencia. Y mucho menos el apóstol Pedro, que dice en primera carta de Pedro 5:2, apacienten el rebaño de Dios, cada cual en su lugar. Cuídenlo, no de mala gana, sino con gusto, a la manera de Dios. No piensen en ganancias, sino háganlo con entrega generosa. No actúen como si pudieran disponer de los que están a su cargo, sino más bien
traten de ser un modelo para su rebaño. Así, cuando aparezca el Rey de los pastores, recibirán en la gloria una corona que no se marchita. De acuerdo a todo lo que aquí se comparte, es nuestro Señor Dios Jesucristo que da los lineamientos para sus apóstoles y por lo tanto ninguno de ellos puede considerarse líder de todos los demás y por lo tanto el apóstol Pedro nunca puede ser considerado como el primer papa de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Porque los sacerdotes, padres o curas, y no digamos los papas, se dan tanta importancia que sobrepasa al trato que llegan a tener los reyes de esta tierra. Pues a los papas hasta les dan reverencia y les besan la mano, todos aquellos que se acercan a ellos, incluyendo a todos, porque hasta los gobernantes lo hacen. Pero fíjese lo que hace el apóstol Pedro, como se describe en Hechos 10:24. El otro día llegaron a Cesarea. Cornelio los estaba esperando y había ahí reunido a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro estaba para entrar, Cornelio le salió al encuentro, se arrodilló y se inclinó ante él. Pedro lo levantó diciendo: levántate, que también yo soy un ser humano. Aquí el apóstol Pedro hace lo que nuestro Señor Dios Jesucristo les había enseñado, que deberían ser humildes y no arrogantes y prepotentes como los líderes de la Iglesia Católica, que permiten y en algunos casos hasta ellos mismos dan su mano para los que se acercan a ellos les besen la mano y hasta lleguen a inclinarse ante ellos. Y esto es humillación, el arrodillarse o ponerse a los pies de alguien, humillándose o en señal de respeto, veneración, ruego. Pero veamos cómo los sacerdotes, padres o curas, no digamos a los altos jerarcas de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, tienen un ego muy superlativo, como les gusta que les den reverencia y les besen la mano. Pero la palabra de Dios escrita en la Biblia nos enseña que ni ante un ángel nos debemos postrar o reverenciar, mucho menos adorarlo, como le fue revelado al apóstol Juan cuando Dios le permite ver los acontecimientos que se llegarán a dar al final de los últimos tiempos, como escrito está en Apocalipsis 22:6. Después me dijo el ángel: estas palabras son ciertas y verdaderas. El Señor, que es Dios de los profetas y sus espíritus, ha enviado a su ángel para que muestre a sus servidores lo que ha de suceder pronto, y voy a llegar pronto. Feliz el que guarda las palabras proféticas de este libro. Yo, Juan, vi y oí todo esto. Al terminar las palabras y las visiones, caí a los pies del ángel que me había mostrado todo esto para adorarlo. Pero él me dijo: no lo hagas, yo soy un servidor como tú y tus hermanos los profetas, y como todos los que escuchan las palabras de este libro. A Dios tienes que adorar. No debemos inclinarnos y mucho menos adorar a nadie aquí en la tierra. Y fíjese cómo en el pasaje anterior el mismo ángel le dice al apóstol Juan al inicio del versículo 9. Él me dijo: no lo hagas, yo soy un servidor como tú y tus hermanos los profetas, y como todos los que escuchan las palabras de este libro. Esto dicho por el ángel al final de este versículo es algo impactante para todos nosotros, porque nos está considerando a todos los que leemos y escuchamos lo que escrito está en la Biblia como personas especiales. Como lo hemos visto en los pasajes bíblicos que anteriormente leímos, solo ante Dios debemos postrarnos, inclinarnos, hincarnos y adorar, como lo dice tan claro al final del versículo 9, visto anteriormente. A Dios
tienes que adorar. Y para que esta profecía se entienda mucho mejor, veamos quién es nuestro ejemplo a seguir. Y este es nada más ni nada menos que el Hijo del Dios Altísimo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios único y verdadero, o sea, nuestro Señor Dios Jesucristo. Y si fíjese cómo Él mismo lo dice, y escrito está en la santa y bendita palabra de Dios escrita en la Biblia. Por lo tanto, como conclusión tenemos que de acuerdo a lo que nuestro Señor Dios Jesucristo les dice, les enseña, les instruye y lo más especial, se los ejemplifica con su ejemplo, como escrito está en Lucas 22:27. Porque, ¿quién es más importante, el que está a la mesa o el que está sirviendo? El que está sentado, por supuesto, y sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Vea, analice, lea, escuche y si puede investigue esto que es tan importante, porque ni al mismo Hijo de Dios, nuestro Señor Dios Jesucristo, lo tenían que exaltar tanto, ni mucho menos humillarnos ante Él, porque Él vino para servir, como tan claro lo dice el final del versículo anterior. Y sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Entonces, ¿cómo el apóstol Pedro puede llegar a ser el primer papa de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana? Si los papas lo único que hacen es vivir como reyes y en ningún momento toman el ejemplo que vino a darnos nuestro Salvador, el Hijo del Dios único y verdadero, nuestro Señor Dios Jesucristo. Continúa con la cuarta parte de esta primer gran mentira, que Dios les bendice grandemente.